A los 57 años, cuando muchos creían que Eduardo Santamarina vivía en paz, tras las dificultades que había superado, hizo una declaración inesperada que dejó atónitos a todos. He encontrado un nuevo amor. Por favor, no vuelvan a mencionar a Mayrín Villanueva. Una confesión directa, sin evasivas ni rodeos. ¿Qué lo llevó a romper con el pasado de forma tan drástica? A los 57 años, Eduardo Santamarina sorprendió con una frase que no dejó espacio para interpretaciones suaves. Tengo un nuevo amor. Y por favor no vuelvan a mencionar a Mayrín Villanueva. No fue un comentario casual ni una respuesta evasiva ante la prensa. Fue una declaración directa, firme, pronunciada con la claridad de alguien que ya no quiere vivir atado a preguntas del pasado. Durante años, cada entrevista que concedía terminaba inevitablemente tocando el mismo tema. Su relación con Mayrín Villanueva, los recuerdos compartidos, las especulaciones sobre su vida sentimental. Aunque el tiempo avanzaba, el interés mediático parecía congelado en una etapa anterior de su historia. Y esa insistencia comenzó a incomodarlo más de lo que muchos imaginaban. Eduardo explicó que no se trataba de resentimiento ni de negación del pasado. Se trataba de respeto por su presente. A los 57 años, aseguró, su vida emocional atraviesa una etapa distinta. Una etapa que no merece comparaciones constantes, ni referencias repetidas a una relación que ya forma parte de su historia, no de su actualidad. El tono de su declaración no fue agresivo, pero sí contundente. Había cansancio acumulado. Cansancio de que cada nuevo proyecto profesional quedara opacado por preguntas personales. Cansancio de que cualquier gesto o compañía femenina despertara titulares vinculándolo inmediatamente con su antigua relación. Esa presión constante terminó por motivarlo a hablar con franqueza. Reconoció que durante mucho tiempo optó por la discreción. Pensó que el silencio sería suficiente para que el interés disminuyera. Pero ocurrió lo contrario. La ausencia de declaraciones alimentó rumores. La prudencia fue interpretada como misterio. Y el misterio en el mundo del espectáculo rara vez permanece tranquilo. A los 57 años, Eduardo entendió que debía tomar el control de su narrativa. No para atacar a nadie, sino para delimitar su espacio emocional. Tengo un nuevo amor. No fue solo una afirmación romántica, fue una declaración de autonomía. Un recordatorio de que su vida sigue avanzando independientemente de las historias que el público conserve en la memoria. También dejó claro que no pretende borrar su pasado. Mayrín formó parte importante de su vida, y eso no se niega. Pero insistió en que cada etapa tiene su tiempo, y el tiempo de aquella relación ya concluyó. Permanecer anclado en ella no solo limita su presente, sino que impide que nuevas experiencias se desarrollen con libertad. Lo que más llamó la atención fue la serenidad con la que defendió su postura. No hubo dramatismo excesivo ni acusaciones públicas. Solo una petición clara a respeto. Respeto por su nueva relación, respeto por su proceso personal. Y respeto por su derecho a no revivir constantemente capítulos cerrados. Eduardo explicó que el amor a esta edad se vive de manera diferente. Con menos impulsividad y más conciencia. Con menos necesidad de aprobación externa y más deseo de estabilidad interna. Su nueva relación no busca reemplazar el pasado, sino construir algo distinto más alineado con su momento vital actual. La reacción del público fue dividida. Algunos entendieron su necesidad de cerrar ese capítulo mediático. Otros se sorprendieron por la firmeza del mensaje. Pero lo cierto es que después de esa declaración, quedó claro que Eduardo ya no estaba dispuesto a permitir que su identidad quedara reducida a una historia pasada. Hablar con esa claridad implica valentía, porque en el mundo del entretenimiento, el pasado suele convertirse en etiqueta permanente, y romper con esa etiqueta requiere determinación. Eduardo decidió asumir esa determinación a los 57 años cuando muchos optan por evitar confrontaciones públicas. Este no fue un anuncio escandaloso, fue un límite necesario para avanzar. Al reconocer públicamente que tiene un nuevo amor y pedir que no se le vincule constantemente con Mayrín Eduardo, marcó el inicio de una etapa distinta.
Una etapa donde su presente ya no compite con recuerdos, sino que busca afirmarse con identidad propia. Así comenzó este capítulo. Con una frase sencilla pero poderosa. Una frase que no busca polémica sino liberación, porque a veces para avanzar no basta con iniciar algo nuevo. También es necesario decir con claridad que el pasado ya no define quién eres hoy. Antes de esta declaración firme y definitiva, la historia entre Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva fue durante años una de las más comentadas y admiradas dentro del medio artístico. No era una relación discreta ni distante, era visible, pública, y para muchos representaba estabilidad dentro de un entorno donde las historias suelen ser fugaces. Su romance comenzó en un contexto profesional como ocurre con muchas parejas del espectáculo. La química en pantalla se transformó en conexión real. Lo que empezó como colaboración terminó convirtiéndose en una historia compartida fuera de cámaras. El público acompañó cada paso, el inicio, la consolidación, los proyectos en común y las muestras de complicidad en eventos públicos. Durante mucho tiempo, Eduardo y Mayrín proyectaron una imagen de pareja sólida. Había respeto, coordinación y una sensación de equilibrio. Las entrevistas reflejaban armonía. Las apariciones públicas transmitían seguridad. Y esa imagen quedó grabada en la memoria colectiva con fuerza. Para muchos seguidores, eran un ejemplo de cómo dos figuras reconocidas podían construir algo estable. Sin embargo, como en cualquier relación larga, existían matices que no siempre eran visibles. La presión del trabajo constante, las agendas exigentes y la exposición mediática permanente generaban desafíos silenciosos. Mantener una vida íntima saludable cuando cada movimiento puede convertirse en titular no es tarea sencilla. Eduardo en su momento habló con admiración de Mayrín. Reconocía su carácter fuerte, su profesionalismo y su compromiso. Ella, por su parte, también defendía la relación con madurez. Esa dinámica reforzaba la percepción pública de que estaban alineados. Pero incluso las parejas admiradas atraviesan ajustes internos que el público no percibe. Con el paso del tiempo, las prioridades comenzaron a cambiar. La vida profesional evolucionaba, los intereses personales se transformaban. Lo que en una etapa parecía ideal en otra, podía sentirse distinto. No se trató de un quiebre repentino, sino de un proceso gradual de redefinición. Cuando finalmente tomaron caminos separados, lo hicieron con relativa discreción. No hubo escándalo prolongado, ni confrontaciones públicas abiertas. Sin embargo, el interés mediático no desapareció. Al contrario, cada aparición individual generaba preguntas inevitables sobre el pasado compartido. Esa persistencia mediática es la que años después sigue impactando a Eduardo. Porque aunque la relación haya concluido en términos prácticos, la narrativa pública continuó. Cada nuevo proyecto profesional era acompañado por referencias a aquella etapa. Cada rumor sentimental despertaba comparaciones. Es importante entender que el pasado no se borra. La historia con Mayrín formó parte de su vida durante años significativos. Hubo momentos auténticos, decisiones compartidas y experiencias que contribuyeron a su crecimiento personal. Pero también es cierto que toda historia tiene su ciclo. Eduardo ha dejado claro que no reniega de esa etapa. Lo que cuestiona es la permanencia obligada de esa referencia en su presente. Porque cuando el pasado se convierte en etiqueta constante, puede impedir que la identidad evolucione. La relación con Mayrín no fue una ilusión. Fue real, significativa y parte de una etapa concreta, pero hoy pertenece al archivo emocional de su vida, no a la narrativa actual que desea construir. Y esa diferencia es la que impulsa su declaración firme. Este capítulo no busca reabrir heridas ni generar polémica. Busca contextualizar por qué la frase "no vuelvan a mencionarla" tiene tanto peso. No es rechazo, es cierre. No es negación, es delimitación. Eduardo entiende que el público guarda recuerdos con cariño, pero también necesita que se respete su derecho a avanzar sin comparaciones permanentes. La historia con Mayrín fue importante, pero ya no define su presente. Y comprender ese matiz es esencial para entender lo que viene después. Porque solo cuando un capítulo se reconoce como cerrado,
puede abrirse uno nuevo sin sombras constantes del pasado. Con el paso del tiempo, lo que más comenzó a pesar en la vida de Eduardo Santamarina no fue la ruptura en sí, sino la persistencia del recuerdo público. Mientras él intentaba avanzar hacia nuevas etapas personales y profesionales, el entorno mediático parecía anclado en una narrativa que no terminaba de actualizarse. Cada entrevista, cada alfombra roja, cada aparición frente a cámaras, traía de vuelta el mismo nombre, Mayrín Villanueva. Esa repetición constante fue generando una presión silenciosa. No se trataba de escándalos abiertos ni de declaraciones agresivas. Era algo más sutil pero igualmente intenso. La sensación de que sin importar cuánto tiempo pasara el pasado seguía ocupando el centro de la conversación. Y cuando una historia ya cerrada continúa definiendo la percepción pública, el desgaste emocional es inevitable. Eduardo comenzó a notar que sus logros actuales quedaban eclipsados por referencias antiguas. Si hablaba de un nuevo proyecto, la pregunta giraba hacia su vida sentimental anterior. Si aparecía acompañado, el enfoque inmediato era la comparación. Esa dinámica terminó convirtiéndose en una carga. No por resentimiento, sino por la dificultad de construir una identidad presente sin que el pasado actúe como sombra constante. También influyó el hecho de que el público muchas veces idealiza relaciones anteriores. La memoria colectiva tiende a suavizar los conflictos y a romantizar lo que ya terminó. Pero quienes vivieron esa historia conocen sus matices reales. Eduardo entendió que el cariño del público no siempre coincide con la complejidad emocional que implica una ruptura y su posterior proceso de reconstrucción. En el ámbito personal, la repetición de ese recuerdo podía generar incomodidad en nuevas relaciones. Nadie quiere sentirse comparado con una historia pasada. Y cuando las comparaciones provienen del exterior, el desafío es aún mayor. Eduardo comenzó a percibir que su presente necesitaba espacio propio sin la constante interferencia de una narrativa anterior. No hubo un conflicto explosivo que marcara este punto de inflexión. Fue más bien la acumulación de entrevistas similares, de titulares repetidos de comentarios que parecían ignorar el paso del tiempo. Esa acumulación fue la que lo llevó a plantearse una pregunta esencial. ¿Hasta cuándo el pasado seguirá definiendo el presente? La presión de vivir bajo el recuerdo no solo afecta la imagen pública, también impacta la estabilidad emocional. Cada vez que se revive una etapa anterior, se remueven emociones ya procesadas. Y aunque el tiempo ayude a sanar, la exposición constante puede dificultar ese proceso. Eduardo comprendió que necesitaba establecer un límite claro. No para borrar la historia, sino para evitar que continúe invadiendo su etapa actual. Porque una cosa es reconocer el pasado y otra muy distinta es permitir que lo domine todo. Además, a los 57 años, su perspectiva es diferente. La necesidad de aprobación externa pierde fuerza frente al deseo de paz interior. Ya no se trata de sostener una narrativa atractiva para el público, sino de vivir con coherencia personal. Y esa coherencia implica cortar con dinámicas que generan incomodidad constante. Las grietas no surgieron solo en la relación anterior, sino en la forma en que esa relación continuaba siendo utilizada como referencia permanente. Eduardo entendió que el cierre emocional requiere también un cierre mediático. Y ese cierre no se logra con silencio indefinido, sino con una declaración clara. Así las pequeñas incomodidades acumuladas se transformaron en una decisión firme. No era enojo, era cansancio. No era rechazo, era necesidad de avanzar. Y en ese contexto su frase pública adquiere un significado más profundo. No es una reacción impulsiva. Es el resultado de años de presión silenciosa. Porque para construir un nuevo capítulo, no basta con empezar algo distinto. También es necesario liberar espacio. Y Eduardo decidió liberar ese espacio con palabras directas, sin ambigüedades, dejando claro que su presente merece ser contado, sin la constante comparación con lo que ya quedó atrás. Cuando Eduardo Santamarina dijo públicamente, «Tengo un nuevo amor», no estaba lanzando una provocación. Estaba marcando el inicio de una etapa que llevaba tiempo gestándose en silencio. A los 57 años, hablar de ilusión no suena igual que a los 30. No es impulsividad ni rebeldía.
Es decisión consciente. Este nuevo vínculo no apareció de un día para otro. Eduardo venía atravesando un proceso interno de reconstrucción. Después de una relación tan visible y comentada como la que tuvo con Mayrín Villanueva, cualquier paso sentimental posterior estaría inevitablemente bajo lupa. Por eso eligió discreción durante mucho tiempo. Sin embargo, la discreción tiene límites. Cuando la vida empieza a avanzar y el entorno sigue preguntando por el pasado, llega un momento en que el silencio deja de ser suficiente. Eduardo comprendió que su nueva relación necesitaba legitimidad pública, no para generar titulares, sino para evitar comparaciones constantes. Hablar de un nuevo amor a esta edad implica algo diferente. Implica madurez emocional. Implica haber aprendido de errores anteriores, entender qué se quiere y qué no se está dispuesto a repetir. Eduardo dejó entrever que hoy busca estabilidad sin presión externa, conexión sin exposición excesiva y complicidad sin interferencias. Este nuevo amor representa para él una oportunidad de vivir con mayor libertad. Libertad de no sentirse constantemente asociado a una historia pasada. Libertad de construir algo sin que cada gesto sea interpretado como continuación de otra etapa. Esa libertad es la que quiso proteger cuando pidió que dejaran de mencionar a Mayrín. La reacción del público fue variada. Algunos celebraron que rehaga su vida. Otros se sorprendieron por la contundencia del mensaje. Pero más allá de opiniones externas, Eduardo parecía tranquilo. No hablaba desde la euforia, sino desde la certeza. Y esa diferencia se nota. A esta edad, el amor ya no se vive como desafío público. Se vive como elección íntima. Eduardo no necesita demostrar nada a nadie. Su trayectoria profesional está consolidada. Lo único que busca ahora es coherencia entre lo que siente y lo que proyecta. También hay un elemento de protección. Cuando una nueva relación comienza bajo la sombra de comparaciones, puede verse afectada antes de desarrollarse plenamente. Eduardo entendió que si no marcaba límites claros, el pasado seguiría interfiriendo en su presente. Y proteger el presente fue su prioridad. Este capítulo no habla de reemplazo ni de competencia. Habla de evolución. Cada relación pertenece a un momento vital distinto. La historia con Mayrín fue parte de una etapa concreta. El nuevo amor pertenece a otra con circunstancias y aprendizajes diferentes. Eduardo parece haber entendido que el tiempo no se detiene esperando reconciliaciones imaginarias del público. La vida sigue. Y si él ha encontrado una nueva conexión, tiene derecho a vivirla sin tener que justificarla constantemente. El amor a los 57 años no es una promesa eterna lanzada al vacío. Es una construcción diaria basada en experiencia. Eduardo lo sabe. Y por eso su declaración no suena desesperada, suena firme. Este nuevo vínculo no necesita ruido, necesita espacio. Espacio para crecer sin comparaciones. Espacio para afirmarse sin presión mediática. Y ese espacio solo podía abrirse con una frase clara, aunque incómoda para algunos. Así el nuevo amor no es solo una noticia sentimental. Es un símbolo de decisión. La decisión de avanzar, de no quedar atrapado en recuerdos y de permitirse empezar otra vez con la tranquilidad que solo la madurez puede ofrecer. Después de sus declaraciones, la vida de Eduardo Santamarina entró en una etapa completamente distinta. No porque su realidad cambiara de forma repentina, sino porque por primera vez decidió poner límites claros a la narrativa que lo rodeaba. A los 57 años, su intención ya no es explicar el pasado una y otra vez, sino proteger el presente que está construyendo. El punto central de su mensaje no es el rechazo a su historia anterior con Mayrín Villanueva, sino la necesidad de dejarla en su lugar correcto el pasado. Durante años esa etapa fue parte de su identidad pública, pero con el tiempo se convirtió en una referencia constante que dificultaba su evolución personal. Y esa repetición terminó por desgastarlo. Eduardo entiende que el público tiene memoria emocional. Las historias que marcaron una época no desaparecen fácilmente de la conversación colectiva. Pero también comprendió que él no puede quedar atrapado dentro de esa memoria. Su vida actual necesita espacio propio para existir sin comparaciones permanentes. Su petición de no volver a mencionar a Mayrín
no nace del conflicto sino del cierre. Es una forma de delimitar emocionalmente dos etapas distintas de su vida. Una ya vivida con sus aprendizajes y sus recuerdos. Otra en construcción que merece desarrollarse sin interferencias externas. En esta nueva etapa, Eduardo parece más enfocado en la estabilidad emocional que en la validación pública. El reconocimiento ya no proviene de la exposición mediática de su vida personal, sino de la coherencia interna entre lo que siente y lo que decide. Esa coherencia es la que define su presente. También hay una madurez evidente en la forma en que enfrenta las reacciones. Sabe que no todos entenderán su postura, y aún así no retrocede. A esta edad la necesidad de aprobación disminuye, mientras aumenta el deseo de tranquilidad. Y esa tranquilidad se ha convertido en su prioridad. El cierre del pasado no significa borrarlo. Significa ubicarlo en su contexto correcto. Eduardo no reniega de lo vivido, pero sí rechaza que siga definiendo su identidad actual. Esa distinción es clave para entender su postura. No hay ruptura emocional con su historia, hay separación de etapas. Su nueva relación sentimental también juega un papel importante en esta redefinición. Proteger ese vínculo implica evitar que esté constantemente expuesto a comparaciones, porque cada historia necesita su propio espacio para desarrollarse sin el peso de narrativas anteriores. Lo que Eduardo propone en el fondo es algo simple pero profundo, derecho a evolucionar sin ser reducido al pasado. Derecho a ser visto en el presente sin que cada gesto sea interpretado como eco de otra historia. Y ese derecho, aunque evidente, no siempre es respetado en el mundo del espectáculo. A los 57 años, su visión del amor, la vida y la identidad pública ha cambiado. Ya no se trata de mantener una imagen perfecta, sino de vivir con autenticidad. Esa autenticidad implica tomar decisiones incómodas, como poner límites a preguntas recurrentes o pedir que se respeten nuevas etapas emocionales. El cierre de este capítulo no es abrupto, es consciente. Eduardo no está escapando de su historia, está reorganizándola. Y en esa reorganización cada etapa encuentra su lugar. El pasado se reconoce, el presente se vive y el futuro se abre, sin cadenas invisibles. Así concluye este recorrido. No con un escándalo, ni con una ruptura dramática, sino con una decisión firme de redefinir lo que significa avanzar. Porque a veces la verdadera libertad no está en empezar algo nuevo, sino en dejar de cargar lo que ya no pertenece a la vida que uno está construyendo hoy. La historia de Eduardo Santamarina no es solo la de una declaración polémica, sino la de un hombre que decidió poner orden en su propio relato. A los 57 años entendió que el pasado puede ser valioso, pero no puede seguir ocupando el centro de cada conversación sobre su presente. Cuando alguien dice con claridad, "Esto ya quedó atrás", no siempre lo hace desde el rechazo, sino desde la necesidad de avanzar sin cargas repetidas. Su vida actual, su nueva relación y su forma de ver el amor ya no encajan en comparaciones constantes con lo que vivió junto a Mayrín Villanueva. Al final esta historia deja una reflexión sencilla pero potente. No todas las etapas están hechas para durar en el recuerdo público. Algunas están hechas para cerrarse con respeto y permitir que otras comiencen con libertad. Si esta historia te hizo pensar en cómo el pasado puede influir en el presente, quédate con esa idea. Suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde las figuras públicas muestran su lado más humano lejos de los titulares y más cerca de la vida real. Porque avanzar no siempre significa olvidar, a veces significa simplemente dejar de mirar atrás. Nos vemos en el próximo video.